Buenos días, hermanos y amigos. Somos la Iglesia Alcance Miami y nos regocijamos que en esta mañana usted se haya conectado con nosotros. Le invitamos a que se quede ahí, que no se vaya y que se una a nosotros en un mismo sentir, con un mismo deseo de alabar a nuestro Dios y de escuchar su voz en esta mañana. Dios quiere hablarle a cada uno de nosotros. Tiene un mensaje especial para cada una de nuestras vidas. Abramos la puerta de nuestro corazón. Dejemos que Él more en nuestras vidas y en nuestros hogares. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Oremos. Señor y Padre amado, que estás aquí en medio nuestro, Señor. Alabamos tu nombre y te exaltamos, Señor, porque eres grande, Señor, porque eres autor del universo, Señor, creador, Señor, Padre y Salvador, Señor. Gracias porque eres todo, Padre. Gracias porque estás ahí a nuestra disposición. Gracias porque estás a la puerta, siempre esperando, Señor, a que te abramos, Señor, y te dejemos morar, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. En esta mañana, Señor, rogamos por tu presencia en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Ven, Padre, y mora en medio nuestro, Señor. Entregamos todo delante de ti, Señor. Nuestras vidas, Señor, nuestros talentos, todo, Padre, pertenece a ti. Los rendimos delante de tu presencia. Padre, queremos escuchar tu voz y queremos obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Te invito a que cantes con nosotros en esta mañana y que alabes a nuestro Señor. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, Dios. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Canta Cristo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, Dios. Santo, santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo.
días, queridos hermanos y amigos que están con nosotros ahí desde sus hogares, vía internet. Qué bueno es poder compartir juntos nuevamente este domingo. Mi nombre es Samuel David Miranda, soy el pastor de Iglesia Alcance Miami y como cada domingo estamos aquí para hablar, conversar, para predicar sobre la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Dios, gracias por este tiempo. Guíanos, bendícenos. Y te pedimos ahora mismo que tú dirijas cada palabra que salga de tu siervo, Señor. Ayúdanos a poder poner en práctica cada enseñanza que aquí aprendamos. Guíanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, continuamos estudiando la epístola a Santiago. Santiago, el medio hermano de Cristo, hace 2000 años atrás escribió a varios cristianos judíos que estaban en la dispersión esta epístola y con ella estaba tratando de darle algunas enseñanzas prácticas para que ellos pudieran vivir de una manera que agradara a Dios. Y habíamos visto en las semanas anteriores un concepto clave que seguiremos arrastrando hasta el finalizar este estudio, y es el concepto de mundanalidad. ¿Qué cosa es mundanalidad? Mundanalidad no es más que aquellos deseos perversos y pecaminosos que moran en el corazón de cada ser humano. No importa que tú seas creyente, la mundanalidad está ahí, es el pecado latente en nuestros corazones, que si nosotros no somos capaces de poner un stop a esta mundanalidad, ¿qué va a suceder? Se va a convertir en grandes pecados que traerán horribles consecuencias para nosotros. Y eso era lo que estaba pasando en estas iglesias destinatarias de esta carta de Santiago. Habíamos visto que por tanto entonces la mundanalidad es enemistad con Dios. Por eso él llama gente adúltera a aquellos creyentes o aquellos que tenían cartelitos de creyentes que estaban siendo guiados por su mundanalidad. Habíamos visto también cómo el antídoto de esta mundanalidad era precisamente la humildad. Cuando nosotros somos humildes y reconocemos quiénes somos nosotros, que no somos nada, y quién es Dios, que lo es todo, y nos damos cuenta de que la única manera que tenemos para llegar a Dios es a través de Jesucristo, entonces nosotros nos humillamos de tal manera que nos rendimos completamente a Él. Esto trae además una comunión más íntima con el Señor, que trae como consecuencia nuestra confesión de pecado y por lo tanto un arrepentimiento genuino. Habíamos visto de que una de las manifestaciones de la mundanalidad es la murmuración. Que recuerden que la murmuración no es más que hablar, ya sea bien o mal de una persona, pero con el objetivo de perjudicarla, de poner en riesgo su reputación, de hacerle daño. Y esto era uno de los problemas que estaban enfrentando los cristianos a los que Santiago les escribió esta carta. Habíamos visto que murmurar, entre otras cosas, es quebrantar la ley de Dios. Porque cuando nosotros murmuramos de otros hermanos, no estamos amando a Dios sobre todas las cosas y mucho menos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por tanto, estamos quebrantando, estamos violando, estamos incumpliendo la ley de Dios. Y también habíamos visto que murmurar viola la autoridad exclusiva de Dios. ¿Por qué la autoridad exclusiva? Porque solo Dios puede erigirse como juez del universo. Solo Él está por encima de su ley y por encima de nosotros. Y tristemente muchas veces nosotros trastocamos esta situación y nos convertimos en jueces del resto de los hermanos que al igual que nosotros son pecadores. Ahora bien, quiero recordar algo que dejé claro la semana pasada, pero me gustaría que quedara doblemente claro ahora. Y es que aun cuando este pasaje nos dice que no debiéramos convertirnos jueces de nuestros hermanos, sino más bien ubicarnos en ser obedientes a la ley de Dios, es bueno que entendamos que a través de toda la Biblia, el Señor nos manda a juzgar, número uno, el carácter de las personas, o sea, el pecado. Dios es un Dios santo y no permite bajo ningún concepto que el pecado more en sus hijos. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad combatir el pecado, el carácter pecaminoso de las personas en cualquier situación. En segundo lugar, es bueno entender que nosotros, los hijos de Dios, debemos constantemente juzgar las enseñanzas falsas que se están filtrando no solo en el mundo secular, sino también en nuestras iglesias. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde se habla de que por sus frutos los conoceréis? ¿Por qué motivo? Porque habían lobos vestidos de ovejas dentro de la congregación y lo que estaban haciendo era engañando, estaban trayendo falsas enseñanzas
a la congregación. Y por último, es bueno que entendamos que la iglesia está en la obligación, en la responsabilidad de juzgar y de disciplinar a aquellos hermanos que han pecado y que no quieren arrepentirse del pecado que han cometido. Esto es algo que a través de toda la Biblia está muy claro, pero que atenta contra el falso concepto que habíamos visto la semana pasada, existe a nivel mundial y que se ha filtrado también en las iglesias, de que tiene que haber tolerancia total, incluso con el pecado, con las falsas enseñanzas, con las cosas mal hechas, porque nosotros no debemos juzgar absolutamente a nadie en ninguna situación. Algo que ya vimos que desacredita a Dios y por lo tanto el Señor sí nos manda a juzgar todo aquello que tenga que ver con el pecado. Así las cosas, debemos entender, y ya ubicándonos un poco en la predicación de hoy, después de este pequeño resumen, no era la murmuración el único pecado que estaba trayendo problemas a las iglesias de aquel entonces. Hoy vamos a estudiar otra de las terribles consecuencias, otra de las terribles manifestaciones de esa mundanalidad de la que hablamos, que también estaba latente en estos cristianos de aquella época y que hoy también están latentes en nuestras iglesias. Y hoy vamos a hablar de la presunción. ¿Qué cosa es la presunción? Lo vamos a ver más adelante. He titulado este mensaje, Si Dios quiere. Y si Dios quiere, con 3 puntos suspensivos al final. Si Dios quiere. Así se titula el sermón de hoy. Y para esto los invito a leer el resto del capítulo 4 que nos queda. Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17. Repito, Santiago 4, versículos del 13 al 17. Vamos a estar leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Y dice así: ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de este tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Antes de seguir adelante, me gustaría, al igual que hice la semana pasada, aclarar y dar el significado de 2 o 3 palabras que son claves aquí en este texto. La primera es la palabra presunción. Estamos hablando que uno de los grandes pecados que estaba atacando a la iglesia y a la que Santiago dedica este epígrafe que estamos leyendo ahora, que estamos analizando este texto, es la presunción. ¿Qué cosa es presunción? Según el diccionario de la Real Academia Española, presunción no es más que la acción y el efecto de presumir algo. Cuando usted se pone a presumir, a alardear de algo, eso es presunción. Es sinónimo de jactancia. La jactancia no es más que la alabanza propia, desordenada y presuntuosa, o sea, lleno de orgullo que hace una persona. Y también en este pasaje vemos la palabra arrogancia. Todos tienen que ver unos con otros con el orgullo. La arrogancia no es más que la altanería y la soberbia, o sea, un sentimiento de superioridad que tiene una persona sobre el resto del público. Santiago sigue abriendo la caja de Pandora y esta vez continúa analizando un pecado que estaba haciendo un daño tremendo, la presunción. Y para desenmascarar este flagelo que estaba dañando a tantos cristianos, Santiago pone de ejemplo a un grupo de creyentes que él había identificado que ese grupo de creyentes precisamente estaba practicando ese pecado. Y eran los creyentes que tenían comercio, los comerciantes judíos cristianos que estaban dentro de esas iglesias. Miren qué cosa tan curiosa. Es bueno que entendamos algo. Aun cuando él menciona a estos comerciantes cristianos como portadores de este pecado, esto no significa en ningún momento que él esté condenando la profesión de comerciante. ¿Ok? Ojo con esto, estamos poniendo un paréntesis aquí, una pequeña aclaración introductoria. ¿Por qué motivo? En la Biblia hay muchos casos de grandes comerciantes, de personas que tuvieron sus propios negocios y sin embargo con el sudor de su frente lograron de una manera honrada llevar a cabo su profesión, glorificando siempre el nombre de Dios y no cometiendo ningún pecado que
que tuviera que ver con su desempeño de trabajo. Por otro lado, esto tampoco significa que la presunción sea un pecado exclusivo de los comerciantes y de los dueños de negocios. Cualquiera de nosotros puede cometer el pecado de la presunción, que no es más que orgullo, cuando alardeamos de algo que no ha sucedido y que vamos a hacer. Vamos a ver esto. Y es bueno poner esto en perspectiva, porque para que no exista ningún tipo de confusión. Así que, hermano cristiano que me estás oyendo, no huyendo, oyendo. Si eres dueño de negocio, si vives del comercio, abre tu entendimiento, presta mucha atención. Esto puede ayudarte muchísimo. Y si usted tampoco es dueño, y si usted no es dueño de un comercio, ni tampoco es negociante, pues también presta atención, porque esto trae una enseñanza general que nos va a servir a todos. Comenzamos diciendo que desde los tiempos antiguos los judíos tenían fama de tener un fino instinto comercial. Siempre, desde hoy, fíjense, los judíos son símbolo de inteligencia, de innovación y sobre todo de negocio. En cualquier lugar que han llegado, que los judíos han tenido que huir muchísimo, los judíos prosperan rápido, tienen un olfato tremendo para los negocios. Pero no fue hasta la época en que Alejandro Magno reinó, 300 y pico de años antes de Cristo, cuando llegaron a ganar verdaderamente fama, cuando verdaderamente se asentaron como famosos comerciantes en todo el mundo. Fueron reconocidos en todo el mundo por esto. Ese es el contexto en el que Santiago está escribiendo esta carta y en la que está precisamente condenando el pecado de presunción, de jactancia de estos creyentes comerciantes. Vamos a ver entonces en este pasaje que leímos 3 grandes enseñanzas que Santiago nos deja al respecto. La primera de estas grandes enseñanzas es que dejar a Dios fuera de nuestra agenda es una gran insensatez. Repito, dejar a Dios fuera de nuestra agenda es una gran insensatez. Dice Santiago 4, versículos 13 y 14. Ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Miren, el pecado de estos hombres radicaba no en el hecho de comerciar, y esto ya lo habíamos visto antes, sino en disponer y en organizar su vida como si Dios no existiera. Esto es algo curioso, porque supuestamente eran creyentes. Ojo, vuelvo a recalcar algo que he dicho en las semanas anteriores. Recuerden que las iglesias están constituidas por personas que oficialmente pueden ser miembros de ellas porque se bautizaron, dieron un testimonio público, porque la visitan, pero muchos de ellos quizás no están convertidos, y es algo que quiero aclarar. Lo cierto es que Santiago, al no saber cuál de ellos era cristiano y cuál no, lanza esta estocada espiritual y dice bien claro de que ellos, estos cristianos que estaban teniendo negocios y estaban teniendo comercios en aquel lugar, estaban siendo presuntuosos. Ellos estaban alardeando de su vida sin tener a Dios en su agenda. Increíble, estaban comportándose como verdaderos ateos. ¿Ok? No estaban teniendo, como si Dios no existiera, o como si existiera solo para lo que a mí me conviene. Yo estoy seguro que si ellos tenían un problema, si un hijo se enfermaba, si de pronto el negocio no iba bien, ¿qué hacían ellos? Rápidamente acudían a Dios. Pero en asuntos de negocios no querían inmiscuir a Dios. ¿Y esto les suena familiar? Hoy por hoy hay personas, y lo he dicho, me han dicho, no, porque una cosa es el negocio y otra cosa es Dios. Otra de las áreas en las que hacen esta distinción es la política, que dicen, no, la política es una cosa y Dios es otra. Pues amigo, déjame decirte que Dios tiene que estar en cada punto de nuestra agenda diariamente, no importa la esfera ni el área en la que nos movamos. Nosotros como creyentes tenemos que glorificar a Dios, tenemos que transmitir la mente de Cristo, la acción de Cristo, la vida de Cristo a través de nuestras propias acciones. Pero estos hombres, lejos de humillarse ante Dios, lo que hicieron fue dar rienda suelta a su mundanalidad. Y por lo tanto se olvidaban completamente de Él.
Qué triste situación. Estos hombres eran autosuficientes, confiaban totalmente en sus habilidades, en su capacidad, en su experiencia comercial. Recuerden que los judíos eran famosos desde hacía mucho tiempo. Ya ellos sabían por dónde le entraba el agua al coco en esto del comercio. Ellos tenían una experiencia tan grande que llegaron a creer que Dios no podía aportarles absolutamente nada, que Dios no tenía que ver absolutamente nada con su profesión. De hecho, Santiago desglosa la jactancia de esta gente, el orgullo de esta gente, en cinco pequeñas frases que leímos anteriormente. Y quiero desglosarlas una por una. Ellos decían, según Santiago, ustedes dicen, le dijo Santiago a los comerciantes, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Hoy o mañana, comienza la frase. Ellos creían tener el control de cuándo debían comenzar. Ellos se creían que ellos tenían el tiempo en sus manos. Iremos a tal o cual ciudad. Ellos hacían una especie de escauteo, una especie de investigación, de mercadeo, y decían, bueno, esta ciudad es donde nos conviene negociar determinada tela, o aquí vamos a ver oro, quizás vamos a vender porque ahí se compra más el oro. Y ellos ya tenían designado, creían ellos que todo estaba perfecto. El lugar también estaban, según ellos, según su mentalidad, en sus manos. Pero además estaremos allá un año. Ellos daban por sentado que iban a estar un año en sus planes, en esa ciudad determinada, y que todo iba a ir bien, sin problemas ni contratiempos de ningún tipo. Y haremos negocios, era el objetivo final. Ok, vamos a negociar un año en estas ciudades. Comenzamos tal día, terminamos un año después. Y por último, por supuesto, y ganaremos dinero. Porque para ellos, por supuesto, el éxito era el éxito monetario que de seguro traería su negocio. En esencia, la mundanalidad los tenía cegados a tal punto que comenzaron a comportarse estos supuestos creyentes como verdaderos mundanos, sin contar con Dios para nada. Esto es muy triste porque ellos ignoraron una gran verdad que Pablo le escribe a Timoteo en su primera epístola. Vamos a leer 1 Timoteo 6:10. Miren lo que dice esto. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y precisamente eso era lo que le estaba pasando a esta gente. Estas personas que un día habían aceptado a Cristo, que se congregaban en una iglesia, que decían ser cristianos, comenzaron a amar tanto el dinero, comenzaron a darle tanta importancia a su negocio, a su comercio, a su profesión, que dejaron a Dios de un lado. Y esto trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Que la mundanalidad saliera a flote y que entonces ellos fueran portadores de riñas, problemas y pleitos en sus propias congregaciones. Santiago, además, en este punto que estamos analizando, les recuerda a estos hombres sus limitaciones. Y de paso nos lo recuerda a ti y a mí, querido amigo que me estás escuchando. El apóstol refleja esta gran verdad al escribirles literalmente lo siguiente. Ni siquiera ustedes saben cómo será el día de mañana. Te pregunto, amigo que me estás escuchando, ¿tú sabes en realidad qué va a pasar mañana en tu vida? Yo al menos no lo sé. ¿Y qué gran verdad encierra esta frase? Porque nuestras limitaciones humanas son enormes. De hecho, usted a veces ve a gente rebelde contra Dios que cuando usted quiere predicarle, hablarle de Dios, invitarlo a la iglesia, te dice, mira, mi vida es mía y yo hago con ella lo que me da la gana. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Si usted es cubano, por lo menos esa frase literal la ha escuchado así. Tristemente la gente piensa que la vida de Dios es suya. La Biblia nos enseña que la vida nuestra no es nuestra. Somos administradores de la vida que Dios nos regala. Y cuando Dios quiere, Él toma la vida sin preguntarnos nada y sin hacer ningún tipo de consulta con nosotros. Cuando menos te lo imaginas, el Señor te llamará a su presencia y tendrás entonces ese día la entrevista más importante de tu vida. Te pregunto, ¿estás preparado para esto? Lo cierto es que mientras Dios es santo, el hombre es pecador. Mientras Dios es eterno, el hombre es mortal. Mientras Dios es omnisciente y todo lo sabe, nosotros a veces no sabemos ni de nosotros mismos la mitad. Mientras Dios es omnipresente y está en todas partes, el hombre está limitado a un lugar y a un espacio determinado en esta tierra. Pero además,
Santiago no solo nos recuerda y le recordaba a esta gente las limitaciones que tenemos como ser humano. Santiago también nos demuestra y nos recuerda que la vida es frágil, que es breve y que es incierta. Vamos a ver dos pequeños videos que nos van a ilustrar esta gran verdad. Wow, a mi mente viene este terrible colapso que sufrió este puente en FIU hace apenas unos pocos años. Recuerdo que rápidamente traté de localizar a mi hermano que vivía cerca. Mi hermano vivía en Seawater, bien cerquita ahí del local. Ese puente pasaban miles de personas a diario, incluso amigos, conocidos de la iglesia. Fue un shock tremendo para toda la ciudad. Aquel puente que lucía algo tan moderno, los planes eran tremendos con ellos, con ese puente. De hecho, el puente se estaba haciendo porque en una ocasión cruzar la famosa calle 8 de la universidad hasta la ciudad de Seawater, al otro lado, era tan peligroso que una vez una estudiante de la universidad perdió la vida en un accidente, y una de las cosas que creían que se necesitaba era un puente que lograra mantener seguras a las personas cruzando de un lado a otro. Y qué paradoja de la vida. Al poco tiempo ese puente cayó, incluso antes de ser inaugurado, y lo que trajo fue muerte y destrucción. Así de frágil, así de breve y así de incierta es la vida, querido amigo que me estás escuchando. Y esto Santiago se lo quería hacer ver a estas personas, a estos creyentes que estaban viviendo la vida sin contar con Dios. Es como si él apelara al Proverbio 27. Proverbio 27:1 dice lo siguiente: no presumas del día de mañana, pues no sabes lo que el mañana traerá. Recuerden que a Santiago le gustaba mucho ir al Antiguo Testamento y sacar algunos proverbios como enseñanza, y también el Sermón del Monte. Fueron las dos fuentes del Antiguo Testamento que Santiago se basó para emitir algunos de los pasajes y de las enseñanzas que dio en su carta. Y llama la atención que el autor, Santiago, de esta carta habla y le da a entender, para ejemplificar su postulado a esta gente, de que la vida es como una neblina. ¿Ha usted transitado alguna vez en medio de la neblina? De pronto se levanta tempranito en la mañana y hay neblina, y cuando avanza un poco, de pronto la neblina desaparece en cuanto el sol sale. Increíble. Había neblina ahora y en unos instantes después la neblina se evaporó. Y esta es una idea que la Biblia transmite de punta a cabo. Miren, hay varios pasajes que llaman en la Biblia, en Job y en los Salmos, como una sombra. La vida es como una sombra. Usted se da cuenta que mientras el sol avanza, usted ve su sombra. Quizás llega un momento en que el sol está en su punto, la sombra desaparece. La vida es como una sombra también. Pero además, en el libro de Job nos dice que la vida es como un suspiro. ¿Usted suspira? Es como si se fuera la vida. En un instante usted puede perder la vida. La vida además es como una nube que es llevada de aquí para allá por el viento, y que la nube en cuanto llueve desaparece también. Y la vida, según la Biblia también, es como una flor del campo. Una famosa flor que existía en estas tierras de Palestina, que nacía por la mañana y ya en la tarde era muerta. Cuando el sol daba un poco fuerte se quemaba y apenas duraba 24 horas su existencia. Eso es la vida. Y Santiago quiere hacerle ver a esta gente que la vida es frágil, es incierta y es breve. Sin embargo, yo creo que no hay mejor ilustración que nos demuestre esto
que la famosa parábola del rico insensato que Cristo contó unos años antes. En esencia, este era un hombre rico, pero era un hombre que tenía el pecado de la presunción. Era orgulloso. ¿Y este hombre qué hizo? Había prosperado tanto que dijo, wow, he prosperado tanto, quiero aumentar mi negocio, voy a derribar estos graneros, estos warehouses donde yo tengo aquí todo el grano, voy a hacer nuevos para entonces poder traer cosechas más grandes, poder hacer mucho más dinero y poder reposar y vivir tranquilamente. Voy a comer, voy a vivir, y de hecho lo hizo. Y dice la Biblia que el mismo día en que ya dijo, alma, deleítate, disfruta ahora, disfrutar de la vida ahora porque logré lo que quería, el propio Dios dijo, necio, esta noche vengo a buscar tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermano que me estás escuchando, quizás vives afanado por tu trabajo, por tu negocio. Cristiano que me estás escuchando, quizás estás viviendo una vida agitada donde el trabajo te ocupa tu lugar y no le estás dejando el tiempo que Dios merece. De hecho, has sacado a Dios de tu trabajo, de tu negocio. Quizás no estás haciendo cosas muy bien delante de Dios y por eso no quieres contar con Él para lo que estás haciendo. Pero lo cierto es que nuestras vidas están en manos de Dios. Y esto implica que todo nuestro ser, incluyendo toda nuestra existencia en todas sus facetas, está en manos de Él. Porque mientras nosotros somos indefensas criaturas, Dios es todopoderoso, Él lo puede todo. Mientras nosotros somos indefensas criaturas, Dios es omnisciente. Él sabe lo que hay en nuestros corazones y Él sabe la verdadera razón por la que no queremos contar con Él a veces en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Y en lo que nosotros somos indefensas criaturas, Dios es un Dios soberano que no tiene que contar con nadie para hacer lo que Él estime conveniente contigo, con tu negocio, con tu familia y con cualquier cosa que Él desee. ¿Cómo es posible entonces, queridos hermanos, que podamos dejar a Dios fuera de nuestros planes? Es increíble cómo a veces nos queremos deshacer de Dios con tremenda facilidad, ignorando su presencia en nuestra vida. Y actuar así es una muestra tremenda de orgullo. Y es como que de alguna manera le digamos a Dios, no te necesito. No me aportas nada en mi negocio, no me aportas nada en mi trabajo. Quédate ahí tranquilo. No te voy a incluir en mi agenda de trabajo. Nosotros, simples mortales, ignorando y rechazando a nuestro Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Emperador del universo, a quien tiene nuestras vidas en sus manos. Por tanto, hermanos, tengamos cuidado y no cometamos esta insensatez de no contar con Dios en nuestra agenda diaria. Santiago además nos enseña otra cosa, y es que el creyente verdadero somete sus planes a Dios. Dice Santiago 4:15, lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Miren, yo confieso que esta frase, si Dios quiere, a mí me caía tan mal. Porque cada vez que yo estaba contento, desde pequeño recuerdo que cuando yo estaba contento donde estaba mi mamá, decirle, mami, mañana vamos a la playa. Mami siempre me decía, si Dios quiere. Y aquello me decía, pero ¿cómo Dios no va a querer? Si ir a la playa es bueno. Es más, me parecía que era como una trampa que mi mamá me hacía, como para decir que a lo mejor no íbamos a ir a la playa. Pero cuando uno crece y se da cuenta de la realidad de la vida, entonces nos percatamos de que es cierto. Debemos reconocer nuestra dependencia de Dios. Todo en la vida va a suceder si Dios quiere. Y cuando nos planificamos, sobre todo, cualquier cosa que usted vaya a hacer, amigo, debe contar con Dios. Porque todo sucederá solo si Él quiere. Pablo es un ejemplo fehaciente de esta confianza, de esta dependencia de la voluntad de Dios. Voy a leer 3 pasajes en los que Pablo le escribe a personas diferentes, a iglesias diferentes, pero con la misma intencionalidad. Hechos 18:21. Pablo le dice a los cristianos de la iglesia de Éfeso lo siguiente. Al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Más adelante le escribe a la iglesia de los Corintios. Primero a los Corintios 4:19. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder
tienen esos presumidos. Pablo estaba contando con la voluntad de Dios para ir por segunda vez a la iglesia de Corinto y arreglar algunas situaciones que estaban pasando en esa congregación. Y por último, otro ejemplo que ponemos, a Pablo como ejemplo de la dependencia de Dios, es Romanos 1:10. Pablo, en la introducción del libro a los Romanos, Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Roma y él no había ido todavía a Roma. Mire, estratégicamente, Pablo creía que predicar en Roma sería lo máximo. ¿Por qué? Predicar en el centro del imperio, que traería como consecuencia que rápidamente esa información del evangelio saliera al resto, al rincón de cada mundo, porque todo el mundo estaba conectado con Roma. Y entonces para Pablo era un tremendo plan, un tremendo deseo ir a Roma a predicar. Y él les dice esto en la introducción que le escribe a los romanos cristianos. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin me abra ahora el camino para ir a visitarlos. En esencia, Pablo constantemente dependía de Dios. Y es que él entendía que sin Cristo, queridos hermanos y queridos amigos que me estás escuchando, querido dueño de negocio, querido comerciante que estás leyendo esto, que estás escuchando esto también, sin Cristo literalmente no somos nada. Y qué bueno es poner en práctica una de las grandes enseñanzas que Cristo dio al respecto en el día antes de su crucifixión. Cristo dio varias enseñanzas la última semana de su ministerio, lo conocemos como la semana de la pasión de Cristo, y una de ellas fue esta parábola que dio sobre la vid. Cristo dijo en Juan 15:5 a sus discípulos, escuchen esto, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y equivocadamente estos comerciantes cristianos a los que Santiago les dedica este fragmento de su epístola no estaban permaneciendo en Cristo. Ellos estaban viviendo como ramas separadas de la vid. Por lo tanto, estaban muertos y estaban tratando de llevar a cabo su negocio y su vida con sus propias fuerzas. Estaban siendo orgullosos. Hermanos, Dios debiera ser consultado en cada uno de nuestros planes y nosotros debemos consultar con su voluntad siempre. Si Dios quiere, debe ser la frase que brota siempre de nuestra boca, no de manera mecánica. Es que es una realidad. Nada de lo que emprendamos en la vida va a florecer si no es la voluntad de Dios. Hermanos, sin Cristo no somos nada. Nuestra mundanalidad estará constantemente invitándonos a rebelarnos contra Dios. Y esto era lo que estaban haciendo estas personas. Pero tenemos que tener cuidado de no seguirle los pasos a la jactancia, al orgullo, a la arrogancia y a la presunción que mora en nosotros. Debemos actuar humildemente. ¿Se acuerdan que la humildad era el antídoto para la murmuración? Pues la humildad va a ser el antídoto para cualquier pecado que more en nuestros corazones. Desde el momento en punto que somos humildes, nos percatamos de que estamos actuando mal, que necesitamos arrepentirnos y ser perdonados por Dios y ponernos bajo su total sometimiento. Sin Cristo, nuestros planes van a estar siempre frustrados. Actuemos humildemente y con sabiduría. Pidamos la sabiduría que proviene de Dios. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto en semanas anteriores, para entonces poder actuar de la manera que agrada a Dios. Y por último, la tercera gran enseñanza que Santiago nos deja en este pasaje es que saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Dice Santiago 4, 16 y 17, pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de ese tipo es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Los lectores de Santiago estaban siendo arrogantes, estaban jactándose de sus planes y de sus proyectos para la vida sin tomar en cuenta a Dios. Esto ya lo habíamos visto. Pero esto era un camino equivocado que debían corregir. La arrogancia los estaba llevando a un precipicio espiritual por el que estaban cayendo y tristemente estaban llevándose a otros con ellos porque recuerden que
Toda esta manifestación lo que traía como consecuencia no solo era que la vida de ellos fuera un caos, sino que llevaran este caos a la iglesia y esto trayera problemas en las congregaciones de donde ellos eran miembros. Eran arrogantes al mostrar una tremenda autoconfianza en sus conocimientos, en sus planes. Ellos creían que nada ni nadie iba a interrumpir su planificación. Actuaban como si ellos fueran dueños de su propio destino, algo que sabemos que no es real. Por eso Santiago deja claro de manera literal lo siguiente: toda jactancia de este tipo es mala. En otras palabras, la jactancia es pecado por el simple hecho de que excluye a Dios de ella. Ellos sabían lo que era bueno, pero no lo hacían. Sabían que debían depender de Dios al hacer sus planes y proyectos, pero no lo hacían. Conocían lo que debían hacer, pero no lo hacían. Y siempre el ejemplo que ponemos: ¿de qué nos vale saber que cuando se pone la luz roja en el semáforo hay que parar si cuando la ponen nos llevamos la roja y seguimos adelante? De nada sirve ese conocimiento. Debemos ser hacedores de la palabra, retomando un tema que ya Santiago había tocado. Hermanos, así que entonces estaban cometiendo el pecado de no depender de Dios al hacer sus planes y proyectos. Si sabemos que debemos hacer esto y no lo hacemos, entonces estamos cometiendo lo que se conoce como un pecado de omisión. Estamos omitiendo algo que es bueno y que debemos hacer. Todos los pecados no son de comisión, cometer un pecado. Hay pecados de omisión como este. Y este pasaje es bueno que entendamos que tiene una aplicación mucho más allá de la que podían hacer estos jefes, estos dueños de negocios y comerciantes cristianos. Hacer lo bueno, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado para cualquier área de nuestra vida y para cualquier circunstancia en la que tú y yo nos veamos envueltos. Ejemplo. Si usted de pronto ve que una viejita está cruzando la calle y cae, y usted tiene la oportunidad de ir a ayudarla y no lo hace, ¿qué es eso? Es pecado. Usted pudo haber hecho algo que era bueno, que agradaba a Dios y que sabía que era lo que dictaba Dios hacer, y no lo hizo. Eso es pecado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces creemos que solo el pecado se da cuando pensamos algo malo o cuando algo malo sale de nuestra vida. Por tanto, debemos afirmar sin temor a equivocarnos que la omisión, o sea, la omisión, no hacer un bien, es tanto pecado como la comisión de un mal. Raras veces nos detenemos para considerar las enseñanzas de este versículo, pero bastaría recordar dos pasajes clave. ¿Se acuerda la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerda de ese sacerdote y ese levita que pasaron de largo y dejaron al samaritano abandonado herido? ¿Qué fue eso? Lo que ellos hicieron. Pasar de largo. Pecado de omisión. Ellos sabían que debían ayudar a esa persona y no lo hicieron. Pecado. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? El Señor salió y le dejó varios talentos a sus siervos. Al que le dio 5 lo multiplicó por 5, al que le dio 2 lo multiplicó por 2. Pero ¿qué hizo el que le dio 1? Dice la Biblia que ese lo escondió por temor a que su amo fuera a reclamarle algo. Esa persona sabía que debía multiplicar, que debía poner a negociar ese talento para que cuando su amo regresara, como dice ese pasaje, al menos ponerlo en el banco para al menos poder ganar los intereses. Sin embargo, no lo hizo. Él sabía hacer, él conocía lo que debía hacer bien, pero no lo hizo y por lo tanto fue considerado pecado. En conclusiones, queridos amigos que nos están viendo, algunos de los lectores de Santiago estaban haciendo planes para su vida sin tomar en cuenta a Dios. Y Santiago les alerta sobre esto y les pide que dejen su arrogancia, que dejen su orgullo, porque ellos no tenían el futuro en sus manos, porque la vida es frágil, porque la vida es corta, porque los seres humanos estamos limitados. Y sobre todas las cosas, porque cada ser humano está en manos de Dios, más aún sus hijos. Si tú y yo creemos que Cristo murió por nosotros y que somos salvos a través de su muerte y resurrección, ¿cómo vamos a dejar a Dios fuera de nuestros planes?
No olvidemos, por tanto, que dejar fuera de nuestra agenda a Dios es una insensatez tremenda, que solo traerá problemas y pecado a nuestra vida. No olvidemos que el verdadero creyente somete cada uno de sus planes a Dios. Cada uno de sus planes. No hay una sola cosa que nosotros hagamos en la que no debamos incluir a Dios. Total, todo sucederá solo si Dios quiere. Y por último, recordemos que saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Y no solo para estos asuntos de los que hablamos ahora, sino para cualquier área de nuestra vida. Quiera Dios que nosotros podamos entender esto. Hermanos, contemos con Dios siempre. Cualquier plan que hagamos, recuerda que sucederá si Dios quiere. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú nos has hablado alto y claro a través de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a entender que no podemos sacarte de nuestras vidas ni un segundo. Que todas las áreas de nuestra existencia deben estar cubiertas por ti. Y que nosotros debemos glorificarte cada instante de nuestra vida. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a incluirte en cada plan, en cada sueño, en cada cosa que querramos hacer. Y ayúdanos a entender que todo esto sucederá solo si tú quieres. Sé con aquellos creyentes que son dueños de negocios, sabes cuántas tentaciones y cuántos problemas tienen. Sabes también cuántas cosas malas Satanás les pone en sus mentes que hagan, y muchas veces se ven tentados precisamente a prescindir de ti por esto. Pero te pedimos, Señor, que tú les ayudes a recapacitar, y gracias te damos porque tú permitiste que en esta epístola de Santiago se toque también este tema. Ayúdanos también a todos nosotros, a cada ser humano, a cada creyente, a entender también que en tus manos está nuestra vida y que por lo tanto debemos contar contigo siempre. Guíanos y bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, y que Dios les bendiga. Adoramos una vez más a nuestro Dios en esta mañana y declaramos que Él es nuestra pasión, el gozo de nuestra alma. Alabemos juntos. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nadie satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él.
He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Damos gracias a Dios porque aun cuando este tiempo ya se está terminando, hemos podido alabar al Señor, hemos podido aprender de su palabra y compartir con ustedes. Así que, hermano, agradecemos tu presencia virtual con nosotros y te invitamos a que cada viernes a las 8:30 de la noche compartas con nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales. También cada domingo a las 11 de la mañana te invitamos a que compartas con nosotros un servicio similar a este. Quizás quieras ser parte de nuestra familia, pues estás invitado. Somos Iglesia Alcance Miami y puedes encontrarnos en alcancemiami.com toda la información que necesites, incluyendo si quieres ofrendar, si quieres ver los videos que ya han pasado, anteriores. En fin, tenemos los brazos abiertos para ustedes y te deseamos que tengas un feliz domingo. Vamos a terminar en oración. Dios, gracias por este tiempo que nos has permitido vivir. Gracias por este servicio, por esta ofrenda que hemos elevado a ti. Te pedimos que tú la recibas, oh Dios, porque solo tú mereces nuestra oración y nuestra alabanza. Sé con estas enseñanzas que hemos impartido hoy, ayúdanos a que penetren en nuestros corazones y que sean efectivas y aplicables en nuestra vida. Y sé especialmente con aquellos amigos que te han escuchado y que quizás aún no se han decidido por ti. Que tu Espíritu Santo los convenza de pecado y que ellos puedan también formar parte de tu pueblo glorioso. Guíanos, bendícenos en el resto del día y ayúdanos a comenzar también la semana que ya mañana se avecina. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Somos Iglesia Alcance Miami. Dios te bendiga.